general de algo, o sea, es una práctica, es un modo determinado de obrar, un empleo continuado y habitual. Y usar es hacer servir una cosa para algo, practicar algo habitualmente o por costumbre, y otra serie de definiciones que tienen que ver con costumbre, eh, que hacen a este término, ¿no? Y que implican su situación. Necesidad es el impulso irresistible que hace que las cosas obren infaliblemente en cierto sentido. Aquello a lo cual es imposible sustraer, faltar o resistir. También es carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida, ¿no? Y esa definición puede ser interesante en relación a la arquitectura, ¿no? La arquitectura cumple esa función, o tiene ese sentido. Como veníamos viendo en reiteradas presentaciones, ¿no? Vitruvio y la tríada vitruviana, las tres condiciones que tiene que cumplir la arquitectura de firmitas, utilitas y venustas, aparece la utilidad, el uso, donde dice la utilidad resulta de la exacta distribución de los miembros del edificio, de modo que nada impida su uso. Antes bien, cada cosa esté colocada en el sitio debido y tenga todo lo que sea propio y necesario. Y acá una idea de que lo bello, esta venusta que pide la tríada vitruviana, está relacionado a lo necesario, ¿no? Necesario por su utilidad, por sus materiales y la forma de unirlos. Alberti, en el Tratado de los 10 libros de arquitectura, transforma esta tríada en necesitas, comoditas y voluptas, ¿no? Y la comoditas, que es comodidad, ¿no? Entonces esta idea, que además acá vuelve entonces a poner al ser humano como centro, ¿no? Y ya esa relación de partes entre el edificio tiene que estar en relación al ser humano y a la comodidad, ¿no? Ese uso tiene que ser cómodo. La utilidad resulta... entonces esta idea de belleza como una armonía que se puede expresar matemáticamente gracias a la ciencia de las proporciones, como veíamos en la clase de dimensión. Y ahí Alberti habla de un término que es consinitas, que se puede traducir como la justa medida, ¿no? La justa medida de las cosas, cuando no sobra ni falta. Y aquí Ignacio Paricio, en su libro Construir la arquitectura, ¿no? Hace como una redefinición de esta idea del uso y de la comodidad, ¿no? De la utilitas vitruviana y la comoditas albertiana, hablando de que esta relación del uso está relacionada a dos situaciones: a la distribución, que hace referencia a las dimensiones y organización de los espacios y las funciones, y al confort, ¿no? que garantiza esta idea de comodidad, garantiza el confort necesario para el ejercicio de las actividades de las personas. Entonces ahí hay como en estas dos dimensiones, ¿no? De proporciones, de partes del edificio, y por otro lado el confort necesario para que se produzcan esas funciones. En su definición primaria, la arquitectura debe preocuparse por dar satisfacción a las necesidades básicas de cobijo de la vida humana, ¿no? Y para entender esta relación con el uso, me interesa esta imagen de la película Dogville de Lars von Trier, que les recomiendo que la vean si no la vieron. Es una película que toda es en un pueblo, y toda la película trasciende en esta escenografía que es el trazado de la arquitectura en el suelo, y ahí se da toda la obra, ¿no? Entonces, finalmente esta idea también de la arquitectura como manto y como espejo, ¿no? La arquitectura como espejo que en determinado momento representa el estado de la cultura
una sociedad, de un lugar, etcétera, y por otro lado esta otra función de dar cobijo a la vida, de desaparecer para que se produzca la vida misma. En esa misma línea podemos pensar en esta idea de Louis Kahn y esta imagen que la ilustra, ¿no? Ahí está Louis Kahn haciendo una corrección de proyectos en Yale, con sus estudiantes en primavera, en un buen clima, abajo de un árbol, ¿no? Y él planteaba esta idea de que, bueno, qué es una escuela, ¿no? Qué es un aula y el sentido de los edificios, ¿no? Y en realidad un aula es eso, es una persona conversando con un grupo de otras personas que quieren saber y que pueden escuchar y que necesitan, digamos, cierta escala que da ese árbol para generar un espacio que genere esas condiciones. O esta imagen de escuelas experimentales en Holanda, en lo de los años 60 y 70, donde, que podrían funcionar muy bien hoy en este contexto de pandemia, donde estas escuelas al aire libre eran simplemente, ¿no? Ese maestro, el pizarrón, los bancos, y ahí ya estaba conformado el aula, está conformado el uso, ¿no? Y esa actividad. Entonces estas imágenes que de alguna manera nos llevan a encontrar esa esencia, ¿no? de los usos. Uno sobre esta imagen también podría leer, bueno, qué tipo de enseñanza es la que se da aquí, ¿no? Hay una jerarquía de ese maestro que está en el frente, con unos pizarrones y que tiene una jerarquía sobre el resto del espacio y de las personas o de los chicos que están en ese ambiente. Si ustedes ven, está más alto, está por encima del nivel de los alumnos están todos mirando hacia adelante, con su pupitre, ¿no? Unidireccional, está a una determinada altura, el maestro está más alto, tiene un dominio sobre ese espacio y un control diferente, y uno podría imaginar situaciones o configuraciones del espacio quizás en ronda o en grupos de diferente manera, o talleres de trabajo, ¿no? O podríamos imaginar nuestras experiencias en los talleres de FADU, ¿no? Donde todo está pasando en mesas y en realidad el docente, el profesor, está como recorriendo, moviéndose dentro de ese espacio. Entonces también las configuraciones definen relaciones humanas, definen jerarquías, definen determinadas situaciones. En relación al uso, entonces, la arquitectura moderna, o a partir de, sigue un poco, o hay una línea de esta idea de la forma que sigue a la función, ¿no? Esta idea de la función, del uso como definitoria de la forma. Y esta famosa frase de Louis Sullivan, ¿no? Arquitecto de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Chicago, ¿no? The forms follows function, y que se va a tomar, digamos, como leitmotiv de la arquitectura moderna o del movimiento moderno a principios del siglo XX. Esta idea de que el edificio tiene que expresar su función, que luego va a ser revisitada o reelaborada, digamos, más adelante. Otra situación importante que se produce también con la arquitectura moderna y a principios del siglo XX, fines de la década de 1920, la cocina de Frankfurt, fuera una serie de estudios que rediseñaban, digamos, el espacio de la cocina a partir de sus funciones y de sus movimientos para llevar el espacio a la máxima eficiencia y a la mínima superficie. La cocina de Frankfurt fue una innovación para la arquitectura doméstica y es considerada la precursora de las cocinas a la medida modernas, ya que fue la primera en pensarse como parte de un proyecto de vivienda diseñada para permitir el trabajo eficiente y el bajo costo. Fue diseñada en 1926 por la arquitecta austríaca Margaret Schut-Likowski para el complejo de vivienda social
Rotterdam, en Frankfurt, en Meno, Alemania, del arquitecto Ernst May. Unas 10.000 unidades fueron construidas a finales de la década de 1920. ¿No? Y esta cocina donde cada espacio, cada situación tiene su función particular y ¿no? Todo el proceso de alguna manera, casi siguiendo las líneas de producción que también se estaban conformando en esa época en la industria. Entonces los sistemas de lavado, de secado, de todas las partes del proceso estudiadas en un determinado lugar. Por otro lado, como vimos también en la clase de dimensión, los estudios de Alexander Klein, también por la misma época, donde este uso racional del espacio habitable, entonces esta idea de la vivienda mínima, de la eficacia, de la eficiencia, de los menores recursos económicos para producir la vivienda para todo el mundo, ¿no? La vivienda masiva. Entonces esta idea de uso racional del espacio habitable, si algo se describe en el plano inglés es la naturaleza de las relaciones humanas, ¿no? Como mencionábamos recién en esta escuela holandesa al aire libre, dado que los elementos cuya huella registra, muros, puertas, ventanas y escaleras, sirven primero para dividir y luego selectivamente para unir el espacio habitado. Entonces estos estudios donde de alguna manera se estudian las circulaciones y los movimientos. Invito en esta nueva etapa que vamos a desarrollar en los proyectos, en la unidad de habitación, en la unidad de vivienda, imaginar, dibujar, trazar estos recorridos de movimiento entre puertas, muebles, entradas, equipamientos y imaginar cómo va a ser ese recorrido dentro de las habitaciones. Otro tema interesante en relación al uso es la idea del corredor. Robin Evans, que es un arquitecto historiador, escribe un texto que se llama Figuras, Puertas y Pasajes. En ese ensayo, Evans habla de la historia del corredor como un dispositivo para remover el tráfico de las habitaciones. Hasta el siglo XVIII, durante siglos, cada habitación de una casa tenía puertas que abrían a la habitación contigua y se circulaba por dentro de ellas, ¿no? Podemos pensar incluso en la casa Chorizo o en las casas Patio de Buenos Aires o en las casas Chorizo, donde las habitaciones se conectan entre sí y en todo caso hay una circulación exterior en la galería, en nuestra casa Chorizo porteña. Incluso las habitaciones más importantes eran aquellas que se conectaban con mayor facilidad mediante puertas en todos los muros que las definían. Evans estudió cómo desde finales del siglo XVII aparece en las casas de los ricos ingleses el pasillo o corredor con el objetivo de no solo separar circulaciones, sino sobre todo quienes circulaban, ¿no? Evitando que los señores y sus invitados se cruzaran con los sirvientes. Entonces acá vemos un palacio de Palladio de 1556, ¿no? Donde vemos las habitaciones principales, secundarias, y cómo todas se van conectando entre sí y se circula por el centro, ¿no? Si ustedes ven, las puertas, los conectores están en el centro de las habitaciones y se van a atravesar por ese espacio, ¿no? Y en los alrededores del muro donde se van a conformar los lugares de estar o las estancias. Y acá vemos esta casa de 1630, 1667, ¿no? en Inglaterra, donde vemos cómo ahí aparece, ¿no? En un plano como similar, de entrada axial, de habitaciones en eje de simetría con respecto al eje de entrada, la situación de acceso a partir de una situación de hall, pero como ya entonces toda esta serie de habitaciones empiezan a incluso a separarse por el corredor y a la vez vemos cómo las habitaciones empiezan también como a especificar, a ser más específicas en relación al programa, ¿no?
a tener diferentes tamaños en relación a este grado más homogéneo e indeterminado, ¿no? En este dibujo que vemos acá. Y, digamos, la arquitectura contemporánea de alguna manera ha retomado en algunos casos esas situaciones o esas ideas. Y acá vemos como este proyecto de los hermanos Aires Mateus del año 2000, que es proyecto para una casa en Abalade, en Portugal. Y cómo esta idea del corredor o del espacio del muro, ¿no? Ya ahora pensemos que estos muros tenían esos espesores debido también a su sistema constructivo y estructural, que estaban conformados por los propios muros, que eran los que sostenían, delimitaban el espacio y además sostenían la obra. En este caso, las nuevas tecnologías pueden permitir espesores mucho más delgados, y de alguna manera acá vemos claramente las estancias principales de esta casa, conformando patios, vacíos, espacios interiores, y cómo el espesor del muro empieza a hacer la circulación, ¿no? Y cómo ese muro se perfora, se conecta entre sí, conectando ambientes y teniendo como esta doble condición, la de poder generar, por ejemplo, como vemos en el perímetro, los baños dentro de ese espesor o situaciones de servicio, pero a la vez tener un sistema de corredores que conectan los ambientes, pero a la vez los ambientes se conectan casi directamente, porque siempre la puerta de uno coincide con la puerta que sigue en el otro, ¿no? Ya sea puerto, ya sea ventanamiento. ¿No? Acá vemos entonces esa maqueta. En 3 dimensiones, digamos, lo que estábamos viendo en la planta. O este otro proyecto, que es la Casa Mora de Ábalos y Herreros, en donde no hay corredores y donde todos los espacios se van conectando entre sí a partir de puertas o a partir de otros espacios más indeterminados que conectan los espacios con programas o usos más precisos o definidos, ¿no? Entonces aparecen algunos patios o algunas situaciones de separación o conexión entre sí. Louis Kahn también hablaba de espacios sirvientes y espacios servidos, ¿no? Que también es un tema que podemos tener en cuenta en los proyectos que van a encarar ahora. La idea de espacios servidos que sirvan, que son aquellos que son el motivo por los cuales se construyen, y espacios servidores, aquellos que complementan la actividad funcional en los espacios servidos, ¿no? O sea, hay unos espacios principales, unos ambientes de estar o de dormir o de habitaciones o en diferentes programas, pueden ser también edificios públicos, salas de biblioteca, etcétera, y espacios servidores que son servicios, cualquier tipo de elemento, cocinas, baños en la vivienda, podríamos pensar, depósitos en la biblioteca, anaqueles, que son espacios que complementan el uso principal que se da en los ambientes principales. Por ejemplo, acá en un teatro, la platea de butacas, el foro y el foyer son los espacios principales o servidos, y los pasillos, camerinos, cubículos de proyección, todos los servicios y anexos son espacios servidores. Esta gran subdivisión muy amplia corresponde, es un trabajo, una forma de pensar que propone Louis Kahn, y que permitió en sus obras mantener un tratamiento formal, jerarquizado y expresivo de estos 2 tipos de espacios. Acá vemos la planta de una casa de Mansilla Tuñón, que es una casa de piedra, donde nuevamente hay una reinterpretación de estas casas anteriores al siglo XVIII, donde no hay corredor, y nuevamente los servicios, ¿no? Hay como un guiño a esta idea de espacios servidos y espacios sirvientes, o sea, los ambientes principales son los que están ahí en blanco y se van conectando por puertas,
que atraviesan un espesor, que ya no son un muro estructural muy ancho, porque es una casa contemporánea, construida con tecnologías modernas, pero se conforma el espesor a partir de estos espacios de sirvientes, ¿no? Entonces hay placares, baños, cocinas, lugares de guardado, básicamente, ¿no? Que van conformando esta idea de espesor con muro. Y si vemos la envolvente perimetral hacia el exterior, es una envolvente de doble muro de piedra que también genera un espesor, no a partir del elemento estructural, que es el que está más en el lado intra 2 del muro, hacia el interior, y luego revestido en piedras de la zona afuera, conformando este gran espesor. Bueno, los invito a que después la estudien esta casa también. Bueno, esta idea, entonces, volviendo a esta idea de cómo el plano, ¿no? O el plano de la arquitectura es la naturaleza de las relaciones humanas, ¿no? Que planteaba Robin Evans. Y esta imagen, que es del libro Casa Collage, que es un libro también que les recomendamos leer, que habla sobre la vivienda y básicamente y el uso, muestra este conjunto de viviendas construido en Suiza a mediados de los años 70, donde habla de un tipo de familia, ¿no? Un conjunto de viviendas que tiene dos. No puedo usar el mouse para escribir. Pero si vemos claramente, vemos los núcleos y hay en cada núcleo, o sea, entre cada núcleo se conforma una unidad de vivienda. Cada vivienda entonces tiene 2 estares, 2 cocinas, 2 dormitorios principales y luego 3 dormitorios en el centro que se conectan entre sí, conformando una unidad de vivienda donde cada miembro de la pareja, padre y madre, tiene su zona de estar, su cocina y su dormitorio, y los hijos habitan estas habitaciones que están en el centro, ¿no? Entonces, este plano es que dice acá vivir juntos separados, ¿no? O cada oveja sin su pareja. Es el colmo del individualismo holandés convertido en espacio habitable. Bueno, ¿no? Haciendo esto que les estaba contando. Entonces esta idea, digamos, ¿no? Esta idea de rever también la idea de familia tipo o para quién estamos proyectando una vivienda o un espacio de habitar, ¿no? Ya sea una biblioteca, una vivienda, un espacio de uso de cualquier tipo. Bueno, ¿quién es el que lo va a habitar, ¿no? Es muy sencillo a priori confundir que todo el mundo va a habitar como uno que es el que está proyectando, y en realidad lo que tenemos que hacer es entender los términos culturales, sociales, de quienes van a habitar. En el caso de la vivienda, ¿no? Durante también la arquitectura producida durante la modernidad o hasta mitad del siglo XX, digamos, los conjuntos colectivos de vivienda estaban probablemente producidos para la familia tipo, ¿no? Y entender hoy cuántos tipos de familia puede haber. Entonces, bueno, como una situación es proyectar una casa a medida para una familia determinada, para unos habitantes determinados, y otra cuestión es proyectar un edificio de vivienda colectivo que va a ser usado por personas que no conocemos, con diferentes tipos de configuraciones, usos, tipos de vida, grupos familiares, etcétera, etcétera. Podemos pensar en situaciones contemporáneas que se dan actualmente en lo que se llama o que se denomina co-living, ¿no? De personas que no son pareja, familia, pero viven juntas, personas que viven solas, familias ensambladas que tienen parejas que tienen hijos de matrimonios anteriores e hijos comunes, familias nucleares, familias, parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo pueden también incluirse en el espacio de la vivienda, el espacio del trabajo, etcétera, etcétera.
Y en ese sentido, esta idea de poder prever, de poder predecir de alguna manera, de poder comprender la naturaleza de las relaciones humanas, de las formas de vida, y luego llevarlo a este plano de lo determinado y lo indeterminado, o de lo más flexible o lo más pautado, ¿no? Y en este caso, esta idea que plantea Aravena en el libro de los hechos de la arquitectura, ¿no? La fuerza de la realidad siempre termina por acusar el desenlace entre el proyecto, lo que se imaginó que habría de ocurrir, y la vida, que es lo que ocurre, ¿no? Y esta fotografía de un parque de Burle Marx en Río de Janeiro, en Playa Flamengo, donde vemos en esta imagen, ¿no? Claramente este sendero hecho a partir de un solado circular que conforma parte del paisaje y del diseño general de ese espacio público, de ese parque. Pero vemos cómo la realidad, digamos, ¿no? Que sería el proyecto, lo que uno imagina, y este trazado, digamos, de la huella de circulación que produce el paso y el propio paso y el andar, que tiene que ver con esta idea de la vida y lo que ocurre y lo que la gente busca este camino más corto para llegar de un punto al otro, ¿no? Entonces, de vuelta acá aparece en este parque esta idea de imaginar las circulaciones, de imaginar cómo van a ser los movimientos, y uno ahí podría manejar entonces también esta idea de si algo puede ser tan pautado o ciertas situaciones pueden ser más genéricas para permitir resoluciones que luego no sean tan precisas. Por otro lado, la arquitectura no ejerce su dimensión de útil simplemente respondiendo a unos requerimientos de la acción humana que ya existían previamente a ella, ¿no? Por el contrario, la arquitectura participa activamente en la configuración de esos actos y los hace aparecer como tales, ¿no? Entonces hay una relación de ida y vuelta en ese sentido, ¿no? No hay solo un trazado y luego la arquitectura, o no hay un programa, no hay un determinado uso, sino que la arquitectura también propone usos y los genera, ¿no? Y para ilustrar esto, me pareció interesante esta imagen de la Costanera Sur, en su imagen derecha, ¿no? Una fotografía histórica donde esta rambla producía un espacio público y donde el río no contaminado permitía la posibilidad del baño, ¿no? y este lugar de recreo, de paseo público veraniego, y en la izquierda la reserva ecológica actual que de alguna manera creció hacia este lado sobre el río, produciendo otro tipo de uso, donde hay una regeneración de fauna y flora autóctona que se produjo en esos rellenos, ¿no? Entonces, un mismo sitio, dos lugares, y cómo la decisión proyectual, digamos, favorece o propone esos usos. No sé, planteado hasta este momento estas cuestiones, de vuelta volvemos a este libro que recomendamos de nuevo, Casa Collage. Y en donde este libro de Casa Collage es un libro del año 2000, donde Javier Montelles y Pérez Fuertes hacen una revisión crítica de del funcionalismo moderno, digamos, replanteando una cantidad de elementos de la vida doméstica en relación al uso. Pero en realidad es en relación al uso en general, ¿no? Y habla de esta idea de subvertir, ¿no? De usar mal, de dar vuelta, de modificar, ¿no? Usar una cosa de otra manera de la que estaba prevista es un tipo de acción crítica a la que deberíamos estar atentos, ¿no? Y dicen, los niños son maestros en usar mal las cosas más variadas para jugar. Nos enseñan la ambigüedad de muchas cosas.
al atreverse a usarlas de otra manera, ¿no? Y aparece esta idea de la ambigüedad en el uso como un valor. Pero así los niños, ¿no? Pueden usar una mesa como una casa, ¿no? Meterse debajo y conformar un microespacio y usarlo como casa, y cualquier elemento, ¿no? A través del juego se transforma en otra cosa. Y esta imagen, que es una fotografía, un pictograma de la película Mi tío, de Jacques Tati, que es una película muy, muy interesante y que todos deberían ver para entender esta idea del uso, de la función y de cierta tensión entre la función racionalista y esta subversión del uso, la comodidad, etc. Donde, bueno, acá están mostrando en esta escena de la película hay un sillón que es muy incómodo y finalmente lo gira, lo da vuelta y se transforma en una poltrona ahí muy, muy cómoda para poder dormir la siesta, ¿no? Que está vinculado o es una forma de ejemplificar o de ilustrar esta idea del subvertir y del usar mal, que nos pone en crisis y que la idea de esto es ayudarnos a reflexionar, ¿no? Donde en cada línea que estamos dibujando en el papel estamos resolviendo el uso, ¿no? La relación de las personas en el espacio y en el tiempo. Esta otra lámina que es también una obra clásica, que es una secuencia de imágenes del diseñador italiano Bruno Munari, que plantea formas de uso de un sillón incómodo, ¿no? Entonces, nuevamente, esta idea, el sillón incómodo y esta secuencia de cómo a este objeto se lo va usando de las maneras que no estaban previstas por el diseñador, ¿no? Y de nuevo, incorporar esta idea de la ambigüedad, de lo imprevisto, y de ser como muy conscientes de esta relación del uso en relación al proyecto, y cuáles van a ser nuestras posiciones, nuestras posturas al momento de proyectar, y nuevamente entender que cada línea que estamos poniendo en el plano va a afectar la vida de estas personas que lo van a usar. Este otro sillón diseñado por Werner Panton, que se llama Pan Tower, y muestra a partir del uso del plástico y de los moldeados, este objeto habitable o este objeto, digamos, con diferentes formas de sentarse, de acostarse o de estar, y finalmente proponiendo también una cierta ambigüedad, porque no está definido en relación a los usos convencionales, y también ¿no? un grado de abstracción en relación a la tensión entre figurativo y abstracto, ¿no? Donde si sacamos al personaje, este sillón o este objeto, digamos, no sabríamos tan claramente para qué es o cómo se usa, ¿no? Entonces, ahí también esta idea de las convenciones, ¿no? Cómo usamos a partir de la convención y cómo proyectamos también a partir de las convenciones y de alguna manera cómo desde el proyecto que cada uno de ustedes está haciendo puede poner en crisis esas convenciones, puede repensarlas o puede criticarlas, y a la vez cómo puede proyectar de determinada manera donde esos espacios de uso estén por fuera de la convención y permitan al usuario un grado de libertad, ¿no? En el sentido de no condicionar a un uso ya preconcebido o establecido. Entonces aparece esta idea de redefinir los usos establecidos, y esta imagen es el corredor del conjunto Robin Hood de Alison y Peter Smithson en Inglaterra,
un conjunto de viviendas para estudiantes. Como en este conjunto, que les recomiendo estudiar también, tiene un corredor cada 3 niveles. Entonces, de alguna manera, la propuesta es, en vez de tener un corredor de 1 metro por piso, tiene un corredor de 3 metros de ancho cada 3 pisos, teniendo la misma superficie útil, el mismo costo, y el mismo espacio, digamos, no dedicado a las unidades de vivienda, pero esta calle corredor de 3 metros se transforma en una calle en altura y como toda calle se colma de funciones y etcétera. Entonces, como también ciertos bancos ubicados en ese generoso corredor proponen un espacio de múltiples usos y como acá corren un banco y se transforma en un comedor, en una terraza donde vemos ahí a un grupo de estudiantes conversando y almorzando. En esa idea de redefinir los usos, de pensar las convenciones, me resulta interesante traer este edificio de Rafael Iglesia, que es el edificio Altamira en Rosario, y cómo en este edificio más bien de desarrollo vertical, con una planta muy pequeña, con un espacio monoambiente, pero la idea de pensar la llegada y cómo en este caso el ascensor sale a una terraza y cómo ese balcón terraza, que es la expansión de la unidad de vivienda o espacio, oficina, unidad de vivienda, apto profesional, es el palier y es la terraza, ¿no? Entonces, en vez de tener un edificio con un pequeño balcón muy chico y con un palier oscuro que une, digamos, desde la escalera y el ascensor, la llegada hacia la puerta de entrada al departamento, a la habitación. En este caso, esos elementos se juntan, de alguna manera se redefinen, el ascensor abre a ese espacio común, terraza, palier, y esas superficies se suman, permitiendo un espacio más generoso, más habitable, y más indefinido a la vez, o con una cierta ambigüedad que le permite combinar esos determinados usos. ¿No? Y esta idea de entrar a tu casa por la expansión, ¿no? Nuevamente volvemos a la casa collage y esta idea de la indeterminación de la utilidad. Eh, entonces acá en uno de sus capítulos, que son casi títulos, sus capítulos son muy breves, pero son ideas y títulos e ideas que propone el libro, esta idea de la habitación sin nombre, ¿no? Y de esta condición que tienen los espacios a partir de estar nombrados. Entonces pensemos en esta casa chorizo, donde todas son habitaciones, o en relación a una vivienda en Buenos Aires contemporánea de vivienda colectiva de tipo de departamento, donde lo que tenemos son dormitorios, o sea, donde cada habitación tiene un uso específico, su mobiliario está fijo, y sus dimensiones están llevadas a un cierto límite. En cambio, es esta idea de casa chorizo, donde el solo hecho de llamarse habitación puede proponer diferentes usos, todos sus tamaños son iguales, aproximadamente 4x4, y, y entonces son más indeterminadas en relación a su utilidad o su forma de usarse. Eh, y en este caso, acá ellos proponen una habitación que no tenga nombre, ¿no? Una habitación sin nombre, o sea, una habitación que no tenga un uso determinado. Entonces podemos proponer un edificio, sea viviendas o sea cualquier otro programa, donde una cierta cantidad de espacio no está determinado, es un uso que va a dar el usuario, que va a dar la institución o que va a dar el dueño de casa. Y en esta idea de lo sin nombre, ¿no? O de cierta indeterminación, también está este pequeño relato que hace Smiljan Radic de un proyecto no construido, que es en Valparaíso, un proyecto sobre la costa de la ciudad de Valparaíso, en Chile, el Paseo Altamirano. Y él define ahí que el espacio colectivo, cotidiano, no proyectado,
o bien lo ha sido con cierto descuido, casi siempre se presenta con dislocación de sus funciones, ¿no? Que en cualquier espacio público lo que estaba previsto como baranda se transforma en plataforma para practicar skate, una fila de asientos en una gradería de espectáculos, un banco en cama, ¿no? Esta idea del uso que se da entonces ¿no? de esta manera no prevista, como veíamos en estas diapositivas anteriores. Y Smilian plantea ahí que por estas latitudes, dice, cuanto más indeterminado es un mobiliario urbano, mayor es la pérdida de sus límites funcionales y la velocidad de su deterioro, ¿no? Cuanto más determinado es el mobiliario, y además de eso, él está pensando en cómo generar, también me parece que vuelve esta idea de cierta abstracción, de no figuración, y esta idea de indeterminación, ¿no? Entonces, en este paisaje costero, en esta rambla, en vez de llenar con elementos ajenos a una idea general de paisaje, de poner artefactos de iluminación, cestos de basura, bancos, pérgolas, etcétera, genera un proyecto, un sistema que está conformado en esta maqueta modelo a partir de desarmar clips metálicos, ¿no? Y entonces hay un sistema de tubos que conforman la propuesta de una pérgola, de una generación de una escala o de posibilidad de generar ciertos lugares de sombra, como se ven en esos planos que están tomados a los tubos, y todo el equipamiento apoyado sobre el suelo está conformado a partir de rocas que están talladas de determinada manera para permitir una ambigüedad de usos, para poder recostarse, sentarse, para usarla como obstáculo de skate, para treparse los niños y jugar, etcétera, etcétera. Conformando entonces una idea con cierto grado de abstracción en cuanto a una figuración del uso, como planteábamos antes, que permite como una integración muy natural con el paisaje rocoso de la costa del Pacífico chileno. Bueno, como creo que algo ya había mencionado, pero esta idea de que proyectamos para otros. Es necesario entender la forma de vida de la persona o la sociedad para quien se proyecta. Entonces, esta imagen, que es un comedor japonés, donde la mesa está ubicada a 40 centímetros, una mesa baja, ¿no? Y la silla está apoyada en el suelo. Entonces, cada cultura, ¿no? Quizás esta es una imagen como bien extrema para poder ilustrarlo de una manera como muy didáctica, pero de maneras muy sutiles, construyendo mismo en Buenos Aires, uno va a encontrar diferentes costumbres que pueden tener las personas y que los proyectos que hacemos se tienen que de alguna manera adaptar o entrar en ese ámbito de relaciones en el proyecto para definir la forma arquitectónica. Aquí una especie de pequeño, o ahora pasando del uso a otra idea o otro tema, que es el programa. Hablamos muchas veces, o van a escuchar todo el tiempo en la facultad, en el taller o en otras materias, ¿no? El programa. Y el programa tiene que ver con programación, y el programa arquitectónico es la fase en que se ponen a punto, después de los correspondientes análisis previos, las opciones básicas de las cuales debería partir posteriormente la proyectación, ¿no? Y esto está tomado ahí del libro de Quaroni, que es un libro muy recomendable también para todos los que quieran estudiar un poco como teoría del proyecto, que se llama Proyectar un edificio, 8 lecciones de arquitectura, y él habla acá del programa, entonces, y el programa es un listado de espacios, ¿no? Lo que dice es el programa normalmente lo arman otros, generalmente también lo arman profesionales, ¿no? Que a veces es el mismo profesional que va a proyectar, si fuera el caso de una vivienda, donde un comitente que va a encargar un proyecto requiere determinados usos, o a veces donde hay edificios institucionales, donde hay concursos, donde hay licitaciones, entonces hay
un profesional arquitecto o equipo que conforma el programa, estudiando las relaciones que tienen que tener entre las partes, funcionales, etcétera, y es el programa que van a recibir los proyectistas para proyectar. En la elaboración de ese programa ya hay un proyecto, porque la configuración de los usos y de las necesidades a programa es ese traspaso de esas actividades a dimensiones, a relaciones entre las partes, ¿no? Y a superficies y volúmenes, dimensiones y volúmenes, superficies y volúmenes. Entonces, ahí ya hay un primer acción de proyecto, y como les decía, en muchos casos la hace el mismo proyectista o a veces puede estar disociada, ¿no? Entonces, el programa arquitectónico es la interpretación del arquitecto de las necesidades y aspiraciones del mandante o comitente. El programa respeta esas necesidades del comitente o del cliente, necesidades específicas de espacios y usos. El programa implica un predimensionado, como os decía recién, de esos espacios, una estructura funcional, ¿no? Unas relaciones de orden, de función, qué va a estar relacionado con qué. Un significado social, es decir, político, que esa estructura debe adquirir dentro de la ciudad, ¿no? O sea, qué carácter debe tener ese edificio, si es institucional, dentro de la ciudad. Y también el cliente o mandante o comitente, ya sea una persona o una institución, en la conformación de este programa le va a transmitir al arquitecto que va a hacer cuáles son los recursos que va a tener para ese edificio, ¿no? Entonces, el programa incluye, bueno, cuál es el terreno, si hay una construcción existente, si hay un presupuesto asignado, un tiempo de ejecución, etc. El programa de necesidades servirá de guía en la siguiente etapa, pero estas siempre sujetas a un cierto grado de modificaciones posteriores, según vaya avanzando el proceso de proyecto, ¿no? Entonces, como después menciona acá, ¿no? Que también hay una interpretación del programa, ¿no? Muchas veces en los concursos de arquitectura, cuando se conforma un programa y luego se pide a varios arquitectos a partir de diferentes formas o sistemas, ya sea el concurso público, concurso privado o incluso a un solo profesional en un encargo directo, está generado ya este programa, que es esta programación de todas estas relaciones y necesidades. ¿Cuál es hay una interpretación del programa que es transformar esta serie de relaciones en espacio, en estructura, en edificio. Y ahí volvemos a Louis Kahn y esta idea de interpretación del proyecto del edificio como interpretación y reescritura del programa, ¿no? Entonces, acá Jan Dutari, en un libro que él publicó, es un arquitecto cordobés que se llama La arquitectura inicial, dice, cuando Kant nos dice que la arquitectura no es mera manipulación de áreas, sino la reescritura del programa para hacer la arquitectura detectable. Habla de una construcción conceptual, como lo es la idea de la reorganización creativa del programa, ¿no? Esta idea de reorganización creativa del programa. Nosotros en el taller arrancamos de otras maneras y tratamos pero muchas veces hay proyectos que inician desde un programa dado, ¿no? Y entonces esta idea de reorganizar creativamente ese programa, ¿no? De entender que armar un edificio no es ir poniendo esas partes una al lado de la otra, sino que implica una reescritura, una construcción conceptual de esa organización. Y Louis Kahn explica este proyecto, que es la biblioteca de Exeter, y él explica que la organización entonces de ese programa, ¿no? Esta construcción conceptual que hace para construir este edificio, la explica diciendo así, ¿no? Que la misma comienza con un hombre o una persona o una mujer que toma un libro y lo lleva a la luz, ¿no? Y con esa interpretación del programa, con esa interpretación conceptual de esta relación de usos, proyecta este edificio, ¿no? Entonces, el edificio es un volumen casi cúbico,
con un espacio, con un vacío central y 4 núcleos, ¿no? Donde organiza entonces las circulaciones, esos 4 núcleos y el vacío central organizan las circulaciones. Y esta idea de tomar un libro y llevarlo a la luz hace que todos los anaqueles y los depósitos de libros están entre los núcleos. No puedo marcar con el mouse, pero supongo que lo ven en el plano. Y luego, entre los núcleos y el perímetro, están los espacios de lectura. Y esos espacios de lectura se conforman a partir de mesas más colectivas que están en el espacio central, y estos otros lugares que están en el espesor de la fachada, en el espesor de la estructura y del cerramiento, que si ustedes lo leen ahí con el número 3, en el plano, son unos lugares de lectura más individuales que están directamente vinculados a estas ventanas que vemos en este muro calado. Este es el espacio central, ¿no? Y acá, esto es lo que quería mostrar, que es esta idea de tomar el libro y llevarlo a la luz. Entonces, este mueble, artefacto, carpintería, que está integrado a la carpintería del edificio y se transforma en mobiliario y toma el espesor de las columnas que conforman la estructura, ¿no? Y cómo todo esto se va vinculando desde esta idea conceptual de tomar un libro de los anaqueles, de este lugar más profundo de la planta y oscuro, y ir a la luz a abrirlo y a tener la luz suficiente, o acorde, o correcta, o cómoda, ¿no? De vuelta una idea de comodidad para generar esa lectura, ¿no? Entonces, todos los espacios de lectura individual sobre el perímetro y los espacios de lectura colectiva entre el perímetro y los anaqueles. La posibilidad también ahí de regular esa luz, ¿no? Como vemos ahí. Y cómo ese mueble además genera un pequeño espacio, ¿no? Genera una pequeña burbuja, genera dentro de un espacio integral y sin separarse, también elementos que se producen en el uso y la jerarquía, ¿no? Entre este espacio general y este pequeño, y esta pequeña escala que produce un espacio íntimo para la conexión y la desconexión del resto para abocarse a la lectura. Y Alejandro Aravena, también en el libro de Los Hechos de la Arquitectura, toma también estas ideas de Louis Kahn, y él habla de esta idea de situaciones elementales, ¿no? Que su estudio se llama Elemental. Creo que esto está escrito antes incluso de conformar el nombre de su estudio. Dice, si la vida es una continuidad de situaciones elementales, si una situación es una continuidad de actos, podemos volver a Lars von Trier. Si la arquitectura intensifica los actos y articula situaciones, si una situación es lo que estructura un programa arquitectónico, y si un programa es el sentido de un proyecto, entonces podría decirse que el programa, más que un listado de recintos, es un listado de actos o la construcción de una situación elemental, ¿no? Bueno, entonces de nuevo se está refiriendo a este programa como listado de recintos, de espacios que mencionaba Quaroni, que es la conformación del programa arquitectónico. Y esta idea de entender el programa arquitectónico, entonces, no como un listado de habitaciones, sino como un listado de actos, ¿no? Como un listado de acciones, de situaciones, de acciones, ¿no? Y entender entonces esto que estábamos solicitando, ¿no? Entender el uso, entender que cada línea en el plano va a ser una persona habitando y usando ese espacio de determinada manera. La arquitectura, dice, para satisfacer el encargo que la origina, ha de interpretar la vida misma, estando de acuerdo con ella, intensificándola y buscando eventualmente hacer aparente dimensiones aún no formuladas de ella, ¿no? Entonces, esta responsabilidad como arquitectos, ¿no? De satisfacer ese encargo, ¿no? Implica interpretar la vida, ¿no? Implica interpretar la vida de otros, que pueden tener culturas o culturas diferentes, y el proyecto debe estar de acuerdo con esas formas de vida,
y a la vez las tiene que, además, no solo acordar, sino intensificarlas, sino generarles mayor intensidad, ¿no? Eh, Incluso buscar esto, ¿no? Dimensiones aún no formuladas de ella, sino, o sea, bueno, producirla también. Y él las habla ahí de cómo, para ejemplificar eso, dice, bueno, ¿cómo diseñaría un aeropuerto, ¿no? Los aeropuertos hoy en día están diseñados a partir de muchas situaciones funcionales, técnicas muy, muy precisas, y sobre todo en relación a cómo evolucionó todos los sistemas de seguridad, ¿no? Y él dice, en Santiago, todavía viajar en avión y irse a otro país, ¿no? Es un acontecimiento en nuestras latitudes. Y el viejo aeropuerto de Santiago, como también pasaba en el aeropuerto de Buenos Aires, los familiares podían llegar hasta despedir a su familiar muy cerca, ¿no? Y esta idea del saludo y del despedir. Entonces él plantea que si tuviera que proyectar un aeropuerto, lo proyectaría desde ese acto, ¿no? Que un aeropuerto, además de cumplir con todas estas funciones, un poco como esta idea de Kant de tomar el libro y llevarlo a la luz, esta idea de entender el, el uso del aeropuerto en su tema esencial como esta relación de ir a recibir o de despedirse como un tema importante dentro del proyecto, y cómo pensar un edificio que se pueda estructurar a partir de esas ideas, más allá de todas las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora una última parte que casi en contraposición entonces a esta idea de Kant y de esto que veníamos conversando, donde el programa puede ser el estructurador y el que organiza toda la configuración de un edificio, también podemos pensar en el camino opuesto, ¿no? También podemos pensar cómo la arquitectura, para lograr esa indeterminación del uso que mencionábamos, se puede conformar a partir de esta idea del contenedor neutro y el espacio indeterminado. Este es un collage y en ese sentido aparece el mueble también como configurador y activador del uso. Y este es un collage del stand del Salón de Otoño de 1929 de Charlotte Pierrand, ¿no? Donde en este espacio moderno, neutro, aparecen estos muebles proyectados por ella, junto con Le Corbusier, donde son los que de alguna manera proponen, configuran y definen el uso en ese espacio que podemos ver muy indeterminado. Podemos ir también, de nuevo, ya que estuvimos viéndola por varios aspectos, a la casa 50-50 House de Mies van der Rohe, pero podemos ver muchos proyectos de Mies van der Rohe, las casas patio, ¿no? Donde como ese espacio, un espacio neutro, se empieza a configurar y un espacio neutro y único en este caso, es 50 pies por 50 pies, empieza a configurarse a partir de la disposición quizás del núcleo húmedo, de un elemento más fijo y de ciertos paneles o muebles y mobiliarios que van definiendo los diferentes espacios de la casa, ¿no? Entonces, en esta casa, esa estructura con sus 4 apoyos, ese solado que expande hacia el exterior y ese cristal que de alguna manera cierra el interior y define el interior del exterior, vemos ahí un núcleo húmedo de baños, una cocina que se apoya sobre ese mismo lugar. Entonces, pero la disposición de este núcleo corrido ya genera el espacio cocina o el espacio para cocinar, y hacia aquí abajo hay un lugar de mesa y se configura el comedor, y hacia la izquierda aparece un mueble que entonces separa otro lugar, y aparece el estar con unos sillones y otro mueble hacia arriba, ese mueble alargado que nunca llega a la cubierta, genera en los espacios de dormir, ¿no? Y si volvemos al collage, vemos cómo la estructura, el cristal y cómo estos objetos sólidos, mobiliarios, que no tocan la estructura y que conforman el espacio continuo, están definiendo los diferentes usos de esta unidad de habitación o este espacio habitable. Y acá vemos algunos croquis de Mies, ¿no? Donde vemos ahí arriba claramente, me gustaba porque estaba ahí la estructura neutra,
isotrópica y neutral, y estas diferentes pruebas de definición del espacio y de los usos a partir de tabiques livianos, muebles, etc. Podemos ver esta idea también, o esta situación de la planta libre y el espacio y el contenedor neutro fue de muy gran desarrollo, digamos, en lo que es los espacios terciarios de la oficina y el espacio de trabajo durante todo a lo largo del siglo XX. Toda esa evolución está muy bien contada y desarrollada en el libro Técnica y Cultura en la Ciudad Contemporánea de Iñaki Ábalos y Juan Herreros. Y estos son unas fotografías de las oficinas Johnson de Frank Lloyd Wright de 1936-1939 en Wisconsin, ¿no? Y esta idea de un paisaje interior, pero una planta, una estructura repetitiva y neutra, una escala, y el mobiliario como configurador de ese espacio de trabajo, ¿no? Entonces ahí vemos otras fotografías de época. O estos trabajos de diagramas diarios de trabajo unitario de Quick Burner Team, ¿no? Que están en el libro de Ábalos y Herreros, ¿no? Dice, durante el siglo pasado, la oficina de planta libre gana profundidad para convertirse en una oficina paisaje. La organización del trabajo gana en complejidad, multibilidad y flexibilidad, ¿no? La posición de equipos de trabajo y los nexos temporales que estos establecen entre sí requiere poder adoptar infinitas combinaciones. Con lo cual ahí pasa que el techo y el suelo técnico empiezan a ser unas redes de instalaciones, ¿no? Una nube de energía isótropa, lo llaman ahí, que permite este creciente catálogo de elementos móviles, mesas, sillas, particiones, sistemas de comunicaciones informáticas, que van a conformar esta idea de espacio, arquitectura, paisaje, ¿no? Y ahí vemos esta planta y su fotografía, ¿no? Y incluso estos muebles que están desalineados, que tienen una lógica que ya nada tiene que ver con la estructura y el cerramiento, ¿no? Como podíamos ver en las imágenes de Exeter y Cannes, donde el mobiliario hasta formaba parte del cerramiento y la estructura, ¿no? Acá hay una disociación completa y el mobiliario es totalmente móvil, cambiante y adaptable. Si volvemos al ámbito doméstico, dos o tres ejemplos más. La casa Eames de Charles y Ray Eames, ¿no? Que es la Case Study House número 8 del 45-49, y está en Los Ángeles, y esta idea de un contenedor neutro, ¿no? Conformado con una estructura liviana, muy económica, con paneles y cerramientos industrializados y prefabricados, que van a dar lugar a una configuración del espacio conformada a partir de luego, incorporando quizás acá la idea de la apropiación, digamos, del usuario sobre el contenedor, ¿no? Y entonces ellos también son diseñadores industriales, diseñadores de mobiliario, y esta casa es su casa, pero a la vez es casi también una especie de laboratorio de experimentación sobre sus muebles, y esta idea, ¿no? de entre el envase neutro y este interior, podemos decir, muy a la medida de estas dos personas, ¿no? Que son sus habitantes, ¿no? Y entonces esta idea de cómo este envase neutro permite luego que la vida y los objetos que están en relación a las personas cobren sentido en ese interior. Otro ejemplo que me parece muy interesante para entender esta idea de contenedor neutro y programa flexible o programa indeterminado es esta obra que es la Naked House, la casa desnuda de Shigeru Ban del año 2000, donde, como podemos ver acá, es una construcción hecha por unas costillas de fenólico,
de 35 centímetros de espesor que conforman como dos grandes muros cerrados con policarbonato y algunas perforaciones que generan como una especie de galpón de gran espacio y donde todo el equipamiento interior, a partir de la medida del tatami, que tiene que ver con la medida de un espacio para dormir, va configurando estos cubitos que vemos ahí en la planta que se pueden mover y que pueden ir generando diferentes configuraciones de espacio dentro de esa planta libre. ¿No? Aquí lo podemos ver en más, hay un sector húmedo fijo, ¿no? Una cocina que está ahí, luego este equipamiento móvil que conforma las habitaciones y que además la casa es translúcida porque está cerrada por fuera por una chapa de policarbonato, una aislación térmica blanca translúcida y un cerramiento interior que es una tela abrochada con abrojo, y estos cubículos que son los que van a generar el oscurecimiento, ¿no? O el espacio acorde a generar el sueño, pero a la vez esos cubículos se pueden habitar encima y generar en esa doble altura diferentes situaciones de uso. Aquí me pareció interesante igual poner algún detalle donde vemos esta tela interior translúcida, sujetada con abrojo textil, eh, y por fuera la chapa translúcida de policarbonato, y lo que vemos ahí es la aislación, ¿no? Entonces es interesante también desde los materiales, esta puerta que puede bajar y subir y cerrarse en ese envase neutro, y la resolución técnica, digamos, de este espesor, que con sus 37 centímetros de ancho, tiene el bastidor conformado por dos fenólicos de 1,8 centímetros, con una estructura cada 90, y esta aislación que vemos ahí translúcida, y su doble cerramiento. Y para finalizar, esta idea quizás más contemporánea de entender finalmente en esta idea de contenedor mobiliario y de uso indeterminado, estos proyectos, una serie de proyectos de Lacaton y Basal, donde en este caso un conjunto de viviendas sociales que es la Mulhouse del año 2005, pero esta idea de incorporar estructuras lo más amplias posibles en la vivienda social, en este caso de la vivienda, hablando en este caso particularmente de la vivienda social, pero esta idea de generar el espacio generoso con materiales industrializados, económicos, pero sobre todo esta idea de incorporar lo común, lo corriente, lo cotidiano, incluso en sus propias fotografías, ¿no? Entonces, al fotografiar de esta manera, implica mostrar que esta es la vida real que tiene estas obras y cómo pueden convivir naturalmente, y esta idea quizás tan muy en boga actualmente de lo común, de lo corriente, ¿no? Entonces estas imágenes que muestran un poco esta situación, ¿no? Pero vuelve a poner a la idea del mobiliario, incluso casi mobiliario kitsch en este sentido, o sea, mobiliario sin ningún tipo de prejuicio, que conforman estos espacios de habitar y de vivir. Bueno, acá hay un poco la biografía utilizada, y aquí terminamos.